¿Qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a un programa más que hemos diseñado sobre lo controvertido del derecho. Un podcast que ha sido realizado con los auspicios del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Su servidor, José Guillermo García Murillo, director del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco y también profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Me acompaña el doctor. José Gerardo Águila Carretero. Quien es doctor por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Bienvenido, como siempre, doctor. Muchas gracias. También está con nosotros, La doctora Erika Córdoba Catalán. doctora por el Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco, como nuestra invitada especial, como en cada programa. José Ok, Gerardo. muy bien, qué bueno que tenemos invitados con este nivel de conocimiento, doctorado, que pueda aportar pues a nuestra discusión, ¿verdad? Temas controvertidos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la ciencia jurídica y la criminología, con un énfasis especial a esta segunda parte que quedamos sobre el aborto. Bien. Vamos a tratar este tema. Pero en primer lugar yo quisiera preguntar, ¿la criminología y la ciencia jurídica son dos cuestiones separadas o que hay un vértice en el cual se unen? No, yo creo que indudablemente hay un vértice o un momento en el que se unen porque no dejan, el objeto de estudio no deja de ser los seres humanos, ¿no? Entonces, en tanto es una persona agresora o es una persona víctima. Entonces, pues por supuesto que ahí se unen. Es decir, Y es una ciencia social. y es exacto, era lo que yo iba a comentar, dentro de lo que es, más allá de la dogmática jurídica y de las cuestiones de la teoría del derecho, la criminología tiene un énfasis especializado dentro de lo también en el estudio de lo que es el derecho. Creo inclusive que se ha ido un poco separando, pero no tanto, porque al final del día las dos estudian las conductas y las Así consecuencias. es. ¿Qué opinas? Ok, buena pregunta porque precisamente la criminología no nace autónoma, nace de las ciencias penales. Y a partir de la evolución de las ciencias penales, la criminología adquiere un matiz especial. Las ciencias penales o en general el derecho es una ciencia deontológica del deber ser, del deber de cómo debe un ser humano conducirse para poder convivir armónicamente en una sociedad. Y la criminología no es deontológica, es ontológica. Se estudia la conducta criminal tal cual es para entender qué es lo que hace que un criminal delinca y poder tener pues, algunas estrategias para evitar el crimen. Fíjate que eso es muy importante, Erika, porque generalmente entro en el gremio de los abogados formalistas, algunos muy positivistas, no hemos podido entender y comprender que el universo se está expandiendo en el conocimiento y por eso es que, como dice otra vez Ronald Dworkin, el estudio del derecho va más allá de la escuela histórica de Savigny o también de las ideas de Hart o de Kelsen, sino que ahora tenemos que entender no solo al derecho, sino también a la criminología desde los puntos de vista antropológicos, psiquiátricos, históricos, económicos. Es decir, hay toda una variable para entenderlo. ¿Cómo desde tu perspectiva, Erika, has entendido entonces cómo se debe de enfrentar esta situación? Sí, yo creo que justamente, y además aunado a lo que usted comenta, doctor, la perspectiva de género, que es un método para identificar esas relaciones asimétricas de poder, también nos permite entender o poder conocer por qué ha sido construido
los hombres y las mujeres de forma diferente, hasta en el momento en que delinquen o en el momento que son víctimas también. Desde cómo esa visión en un proceso jurídico, por ejemplo, estamos contemplando y queremos seguir viendo a las víctimas o a los agresores, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, no sé si se permite poner como ejemplos, em, Se permite se todo. permite todo, vale. En un caso que estoy representando, se trata de una menor que está siendo acusada de abuso sexual, que está siendo, perdón, víctima de abuso sexual. Va la madre, la lleva a denunciar porque en ese momento era muy pequeña, ¿no? Y en el momento de la imputación, en frente del juez, ya en la audiencia, la defensa dice, es que no se comporta como una víctima, como la víctima que siempre queremos ver en los abusos sexuales. La quiere revictimizar. O por supuesto, la han revictimizado un montón, pero a lo que voy es que la defensa lo que dice es, como argumento jurídico, es a la niña se le ha revictimizado indudablemente por parte de las autoridades, en eso estamos de acuerdo, pero la niña miente, no hubo tal delito, porque estamos asumiendo o está él asumiendo que la niña, para ser víctima, tiene que tener ciertas conductas. Por ejemplo, una mujer que va y denuncia que fui violada y no lloro y lo narro así muy tranquilamente, ¿qué se está pensando? Mm, se me hace que a lo mejor Lo está provocó. mintiendo, o lo permitió o lo provocó. Hay en Netflix ahorita un documental que justamente da la respuesta a este escenario. A mí me parece buenísimo, recién se acaba de estrenar en Netflix y es el caso muy controvertido en España en el año 1996 que se llama La Manada. ¿Y el documental así se El llama? documental se llama Yo sí te creo, Yo sí te... pero es el caso de La Manada, un caso muy paradigmático que fíjense ustedes, es una chica que en las fiestas de San Fermín, que son unas fiestas que organizan allá, muy concurridas además por muchos turistas que llegan y las calles se llenan de las personas que acuden como visitantes y portan dentro de su vestimenta para torear a los toros, porque los toros van persiguiéndolos, un pantalón y una blusa Sí, la blanca. Feria de San Fermín en Exacto, En muy Pamplona. famosa. Ujú. Ese día ocurre que una chica la violan entre 5 chicos. Y entonces el caso llega al juicio. Justamente el documental accede al proceso judicial verdadero, o sea, toma las partes importantes del juicio y sale ahí, salen las personas reales y todo lo que sucedió. A la única que, digamos, por una cuestión de protección, le permiten que no aparezca es a la víctima, solamente su voz la que aparece, ¿no? Y entonces, una de las cosas que cuestionan en el juicio también es, pero a ver, ¿tú dijiste claramente que no querías? ¿Te opusiste? ¿Dijiste que no? Entonces no eres una víctima. Porque claro, y entonces, ¿cómo iban a saber ellos que tú no querías si tú no les estabas diciendo nada? Pero el peritaje, ¿qué podría decir? ¿Qué edad tenía? La chica tenía en ese entonces como 21 años, 22. Era una chica joven. Y le pregunta, de hecho, el Pero hay fiscal. desgarramientos, hay fuerza, ¿no? Hay golpes. No necesariamente, No porque justo necesariamente. lo que el fiscal, o sea, el fiscal pregunta, ok, entonces usted me está diciendo que entonces ella fue la que lo permitió porque no opuso resistencia física. Ajá. Y entonces dicen pues los acusados, sí, de hecho, tan es así que ella era la que mandaba, ella nos ordenaba las posiciones. Ok, y dice la fiscal, una de las fiscales. Entonces, ¿por qué cree usted que demandó? Si usted está diciendo que estaba muy a gusto ella en esto consensado, ¿por qué denunciaría? Ah, eso sí no sé, dice él. Ok. Entonces me dice usted que ella no puso resistencia. ¿Me podría decir literalmente qué observó en ella? Si platicaba, si hablaba mientras realizaban el acto o si les comentó algo.
No, ella no hablaba nada, tenía los ojos de hecho cerrados. Ah, ok. ¿Saben? O sea, esa es la respuesta. Entonces, las víctimas no son siempre como nos han dicho que tienen que ser, Claro. igual que con el tema de los agresores. Por ejemplo, o los criminales, ¿no? Como decimos. Eh, en un mismo proceso, dice un perito, mm, él tan no es un abusador sexual que de hecho, mire usted, una de las características en los agresores sexuales es que ellos cuidan mucho su vestimenta y son muy pulcros y muy limpios. Y solamente hay que ver al acusado aquí, eso grabado en una audiencia, porque ven que las ventajas de las audiencias orales es que quedan grabadas ahora, ¿no? Dice, porque mírele usted, a este pobre hombre parece que ni se bañó. Se lo digo ahí en plena audiencia. Entonces, claro, yo le preguntaría al perito, entonces usted me podría asegurar que el 100% de los delincuentes o de las personas agresoras sexuales tienen ese requisito, cumplen con ese requisito, o sea, podríamos asegurarlo, lo firmo, ¿no, verdad? Entonces, no es una generalidad. Ahora yo lo llevo a la otra dimensión, que es un tanto cuanto lo que también nos ha ido a nosotros ocupando en esta aporía del derecho, que aporía es este nudo que nunca logra deshacerse, y en la filosofía del derecho y en el mismo derecho eh, está el tema de el aborto. Y ya la Constitución dice, bueno, y el Código dice que cuando se trata de violación, entonces hay que abortar. Ujú. Pero luego se criminalizaba el asunto porque decían, bueno, el aborto no es posible hasta hace poco que hay reformas. Y recuerdo que ahora en España y en Francia, no sé, recuérdenme ustedes, si que ya se llevó al grado constitucional, creo que fue en Francia, donde el aborto ya es permitido. En España igual, en España igual también es permitido, de hecho, aquí en México es permitido el aborto legal. El aborto legal que puede ocurrir por tres razones, o que son como las excepciones a la regla. Es cuando sea producto de una violación, ujú, ahí está permitida legalmente el aborto. Cuando corre peligro la vida de la madre, ese es el otro supuesto. Y el tercer supuesto que la mayoría de los estados de la República tienen, es el caso también de Jalisco, es cuando haya una malformación en el feto y entonces también se permite. Esas son como las tres excepciones. Voy a puntualizar aquí. El artículo 8 del Código Penal pues establece lo que es dolo, lo que es culpa, y en el Código Penal vienen las eximentes de Ujú. responsabilidad. Es causa excepcional. Efectivamente, cuando eh, hay ¿Eximentes una son excepciones? eximentes de responsabilidad, quiere decir que te exime Ah, de responder por ese acto, ¿no? Te exime. Cuando, por ejemplo, hay una incompatibilidad con la vida del producto de la concepción, por ejemplo, la malformación es tan grave que es incompatible con la vida, pues se permite, porque, por ejemplo, en la anencefalia, un, un feto sin encéfalo, pues irremediablemente al nacer muere, o sea, es incompatible con la vida. Hay ciertas malformaciones incompatibles con la vida que desde ahí, pues no se puede, cometer ese delito que se llama aborto, porque es de por sí incompatible con la vida, ¿verdad? Eso ya está considerado. También cuando el embarazo produce, este, pues, perjuicios graves para la madre, que indefectiblemente de no abortarse, Puede pues se fallecer. mueren los dos, ¿no? Y entonces existe un principio de Pareto, que es ante los males hay que escoger
el menos gravoso, ¿no? Y entonces, les voy a poner un ejemplo en el fenómeno, en la enfermedad de preeclampsia, eclampsia, síndrome de Gel. La preeclampsia es una enfermedad que se da desde las 20 semanas aproximadamente durante todo el embarazo, incluso el, durante el posparto, en el puerperio, se puede dar esta enfermedad. La sola presencia de ese embarazo y la placenta produce una especie de incompatibilidad como un cuerpo extraño, las sustancias placentarias, como un cuerpo extraño, y el cuerpo de la mamá se defiende contra ese cuerpo extraño. Y ¿Y ahí quién lo decide? ¿El médico lo decide? sube la presión de la mamá. Se edematiza sus extremidades inferiores o a veces anasarca todo el cuerpo y se tiran proteínas Que daña. de sangre, ¿no? Eh, Y todo Se eso, colapsan todos los órganos. todo eso produce un grave riesgo a la salud de la madre que puede fallecer. Pero Ah, Gerardo, el consentimiento informado, o sea, el aborto se practica, pero si está enfermo, el familiar es el que decide. ¿Quién toma esa decisión? esa decisión en materia de salud se le informa a la madre, pero se realiza. Imagínense que tiene 20 semanas de embarazo y trae una preeclampsia, todo esto, y luego comienza a convulsionar y se llama ya eclampsia. Puede subir las enzimas hepáticas y puede tener sangrado, disminuyen las plaquetas y se llama síndrome de HELP. O sea, la mamá tiene un alto riesgo de morir. Si no se Tenemos que practica. meterla incluso primero a la terapia intensiva para compensar y luego practicar el aborto o la terminación del embarazo, porque podría ser que, como dije, desde los 20 semanas de gestación hasta las 40, inclusive después del parto, se puede presentar, pero imagínense que se presenta en la semana 36, pues hay que sacarlo por cesárea, ¿no? Ya vive el bebé, se interrumpe el embarazo, pero ya vive. Pero si sucede en la semana 20, pues ese bebé es tan inmaduro que no va a sobrevivir, pero hay que sacarlo, porque si lo dejamos, se muere la mamá y se muere el bebé. Ahora, Si lo pues hay una sacamos, violación en la semana 22. ¿Qué pasa? Que la madre dice, pues yo ya no lo quiero tener. En principio, por cuestiones morales, por cuestiones de carácter religioso, sí lo quería tener, ahorita ya no lo quiero tener. ¿Qué sí, pasa? Se tiene que ponderar ahí. Bueno, primero es un Entonces derecho. ya juega la ponderación, Sí, claro. ya no únicamente el discurso de la Lo norma. que, lo que pasa es que la NOM 046, que es la que se aplica y la que están obligadas a aplicar en el ámbito de salud, dice que la semana 12 es la semana como en la que todavía, digamos, se puede interrumpir sin un perjuicio para la madre, o sea, asegurando su salud, pero sobre todo, porque existe como esa dicotomía que hay por ahí, esa gran discusión de si cuándo es considerado ser humano, cuándo no. Entonces, ya la NOM dice, ok, 12 semanas. Pero, por ejemplo, aquí la Secretaría, aquí en Jalisco y en algunos estados también, ya dicen a criterio del médico. Por ejemplo, si llegase a la veintitantas semanas y es un tema de un abuso sexual en el caso de una menor o de una mujer en una violación, así se denomina aquí, pues habría que ponderar que no ponga en riesgo también su vida. El hecho es que es un derecho de ellas, pero imagínense que a lo mejor es una niña a la que no dejaron decidir, una adolescente a la que no dejaron decidir hasta que a lo mejor
fue sacada del seno familiar y entonces ya alguien le dijo, oye, pero es que tú tienes derecho a decidir y a lo mejor ya el tema está muy avanzado y a lo mejor ya sea imposible porque ponga en peligro la vida de ella también, que es Aquí, lo que aquí el problema es muy complejo. discutible y complejo porque ¿y por qué fueron hasta aquí? Porque fueron hasta la semana 26 y para practicarse el aborto. Ujú. Después de una violación, ¿por qué no fueron inmediatamente a un servicio de salud a Ujú. atender? Si hay violación, por ejemplo, ha pasado que pacientes de una violación se van al Y el centro de salud, al IMSS, a la Cruz Roja, hay Ministerio Público, se levanta la denuncia. Ahora ya no eh, es necesario levantar la denuncia según el criterio de la NOM en México, ya porque antes lo dilataba hace, mucho justamente eso. Decían, no, hasta que pongas la denuncia y hasta que el médico decía, hasta que a mí me llegue la denuncia. Y decían, bueno, pues a lo mejor en ese inter, lo hacen de oficio, ahora se ya es oficio. levanta el parte de lesiones, pero a final de cuentas, después de una relación sexual, tarda como 3 días en llegar al espermatozoide. Ah, no llegue inmediatamente No, entonces, ¿por qué no atenderse luego y evitar el embarazo? con la píldora del otro día. Sí, Claro, porque hay casos en los que muchas mujeres todavía siguen inmersas o en un desconocimiento de las leyes y de sus derechos, que eso es importante, y otro tanto todavía tienen todos estos estereotipos de mala mujer y de que son señaladas y de que la sociedad les culpa, y muchas otras todavía de sus propias familias son las que no les permiten tomar una decisión libre y no saben que pueden en efecto acudir a cualquier institución y están obligados, o sea, la Suprema Corte ya lo que dijo es, están obligados a atenderles, quieran o no, cuando menos una persona tienen que tener, así sea el mismísimo director, ¿verdad? Porque ahí pueden oponer Sí, objetores de objetores de conciencia. conciencia, pero lo que no puede ser es que todos digan, todos somos O objetores, sea, porque entonces tendrá que haber, que, contratar a alguien que para quienes nos específicamente está escuchando, un objetor de conciencia es aquel que que dice, se va a eximir de la aplicación de la norma por cuestiones de, ahora sí que mi religión no me no lo me lo permite. permite, pero está obligado a orientar a la persona con quien sí se lo permite Sí, la institución de o salud. quien está obligado a Exactamente, hacerlo. el sector salud, digamos, el público está obligado. Pero yo sí creo que la mujer debe decidir. Sí, sí, ¿O tú qué pues, piensas, Hanna? debe decidir que ¿qué hacer? practicarse. ¿Practicarse el aborto o decidir lo que tenga que decidir sobre su cuerpo? Esa es En el una caso de la etapa violación, Lo digo en porque que tú, en el caso de la violación, en cualquier caso, en cualquier lo caso, digo porque tú eres un defensor de la vida. en cualquier, Tú eres pro vida, en, ¿sí o no? en cualquier caso, no estoy de acuerdo que deba decidir, porque ¿qué dice el principio general del derecho? Como médico, Derecho como médico termina eres pro vida. donde empieza el del otro. Es que como médico siempre has sido pro vida. Sí, sí. El derecho de las personas termina donde empieza el derecho de otra persona. Por eso decía yo, bueno, vamos a ver en qué momento ese ser, desde qué momento es persona. Ya habíamos dicho, la Corte Oye, Interamericana, es que déjame decir algo. Como médico, tú estás preparado para traer vida. así es, ¿y qué así es. tal con la eutanasia ahora Ahora también? eso también es un Este es un pero tema también aparte, ¿verdad? También muy interesante. Pero que la también está criminalizado. sí, Sí, totalmente. la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo segundo establece que persona es todo ser humano. Y entonces habrá que ver qué es un ser. Y ya habíamos hablado un poquito la sesión pasada, ¿verdad? Un ser es materia. El ser, bueno, de manera general, el ser es un concepto metafísico muy abstracto, pero debe de tener una manifestación. La primera manifestación del ser es la existencia. Existe, el ser existe como cosa. Cuando decimos cosa es porque ya es, como ente. Si decimos es un ente material, porque tiene materia, tiene
tiene sustancia, ya es un ente. Una persona, pues ya la tenemos identificada, ya debe tener, por eso Severino Bueso dijo, persona es la sustancia individual de naturaleza racional. Tú, Erika, eres de libre decisión. Sí, yo creo que las mujeres tienen que decidir sobre su cuerpo indudablemente, no porque lo diga yo, sino porque ya es un derecho histórico y ganado para las mujeres y está establecido incluso desde que México firma la Convención Americana. eh, Poco de las juristas, pocos juristas conocen que México, al artículo que habla de la vida y que se protege la vida desde el nacimiento, interpuso sus debidos argumentos diciendo que en el caso mexicano, como somos un estado federado, correspondía a cada estado regular en su constitución si decidía. Bueno, es el caso de Sí, Jalisco, es que el no, caso de una Jalisco. En muchacha la no Constitución, puede hacérsela, aunque así es, esté, tiene que irse a la Ciudad de así es, la México. Ciudad de México, Sí. o ¿Y ya en con qué lo, o condiciones? ya con lo que dijo la Corte, claro, o lo que dijo la Suprema Corte con las acciones de inconstitucionalidad al respecto, ¿no? Que ya dijo que sí o sí, a fuerzas. Fíjate que a mí me llegó una consulta recién y le hablé a un médico porque me tocó un caso de un asunto para tratar y de una consulta, de una asesoría entre, pues, una niña pues no, yo digo niña porque tiene 18 años, 19 años, y, y entonces me dice, es que yo vengo a consultarle porque yo quiero, pues, abortar. Abortar. Yo realmente tengo un novio, lo quiero mucho, pero mi novio económicamente no me garantiza porque también está estudiando igual que yo en la licenciatura y quedamos embarazados por una cuestión que no me preocupé, al principio sí quisimos, estamos en los 2 meses de embarazo, eh, y dije, no, mira, pero no tienes ningún problema, déjame hablar con algunos médicos que a lo mejor pueden ayudarte. No, hombre, todos los médicos a los que les hablé, todos se Son negaron, objetores de conciencia. todos se negaron. Y uno hasta me dijo, doctor, ¿qué hizo? ¿Qué problema tiene usted? Por si acaso. Sí, entonces dije, no, no es un problema mío, es un problema de una muchacha que estoy asesorando, que es mi cliente, que por motivos obvios también le dije, no puedo revelar tu nombre hasta que tú me digas que sí, Claro. y entonces tú y yo tenemos que guardar la secrecía correspondiente. Eh, pero me llamaba mucho la atención cuando me dijo, doctor, ¿en qué problemas está usted metido? Vamos a ir. Que ya, Para ver cómo vamos a ayudar. fíjense que afortunadamente, Sí, no te busqué. fíjense que afortunadamente ya hay un estándar generado por un organismo internacional del que México forma parte. México tiene firmada paralelamente dentro de las convenciones en favor de los derechos humanos de las mujeres, aparte de Belén do Pará, que es la regional, tenemos esa convención. Que Belén do Pará es una resolución de Brasil. Sí, se firmó Sí. en Brasil, exactamente. ¿Qué sentido tiene esa Es resolución? vinculante para México, es una convención vinculante para México y obligatoria. ¿Qué fue lo que sucedió? Esa convención es para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Emana de la OEA y México, por la situación geográfica en la que estamos, pues pertenecemos a la OEA y entonces firmamos Claro. voluntariamente esa convención que nos obliga. Y en México, por eso tenemos la Ley General de Acceso, la Gran Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es la ley reglamentaria de Belén do Pará. Para que tenga vigencia aquí, tenemos esa ley. Ok, pues tenemos otra convención que es la Convención Internacional contra todas las formas de discriminación en contra de las mujeres, que es de la ONU. Y esa convención tiene un mecanismo de seguimiento para que la convención se cumpla en México y en todos los países, ¿no? Lo conforman 32 personas expertas, más o menos, y digamos que observan y son los que además pueden interpretar la convención, aparte de la Corte Interamericana. Y entonces, esta convención, este mecanismo de seguimiento de Belén de CEDAW, ya dijo que por qué los países firmantes tienen que entender que criminalizan a las mujeres cuando imponen en sus normas penales un delito de aborto. Claro. Que porque, dice, por un lado, pretenden paliar una situación que enfrentan las mujeres, pero lo que no se dan cuenta, dice, es de lo siguiente. A ver,
Una mujer que está dispuesta a abortar, lo va a hacer aquí y donde sea. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que ¿quiénes son las mujeres que sí pueden acudir a un servicio médico digno, adecuado, donde no corra peligro su vida? Pues las que tengan dinero. Las niñas bien. Las niñas bien, las que van a poder tomar un avión, irse a la Ciudad de México, hospedarse en un Hilton y someterse a la situación, a la operación y regresar a su casa, ¿no? No pasa nada. Entonces dice CEDAW, pero ¿qué pasa entonces con las mujeres de escasos recursos y las mujeres que no tienen acceso ni siquiera a información o a una información en español? Por ejemplo, las de lenguas indígenas. ¿Qué sucede con estas mujeres que en muchas de esas comunidades está naturalizado que el padre abuse de la niña? Sí, claro. Sí. Que además le dicen, porque como Dios nos dijo que hasta que la vida nos dé para tener hijos, Hay muchas entonces, situaciones claro, que son. entonces tú, mi niña, Sí. yo por ti digo, tienes 12 años, pero He pues conocido casos sí, en la vida profesional que me han tocado y volver a... que les obligan a tener al hijo o a la hija. Sí. Entonces lo que CEDAW dice es, primero, el impacto emocional en esas mujeres y las limitaciones en sus derechos son tremendísimos y no se estudian por el Estado. Es decir, una mujer que es obligada a tener un hijo cuando no está preparada mental y emocionalmente, porque tienes que estar preparado para eso, no Muchas veces son, niñas teniendo niñas. claro, exactamente cuando deberían estar jugando con muñecas. Y entonces dice, los impactos emocionales son tales que además, si le sumas la limitación a sus derechos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando sucede eso, la niña no es que le diga al papá, mira, no te importas, mi amor, tienes 12 años, no importa, vas a tener al bebé o al hijo, a la hija, yo lo voy a cuidar, pero tú, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser presidenta de la República? No te preocupes, tú anda, vete a la Ciudad de México, estudia y sé la presidenta de la República. No, no es cierto, le dicen, a ver, tú ya ahora tienes una responsabilidad porque esta es la cruz que Dios te dio, ¿verdad? Y es cuidar a tus hijos. Claro, porque la paternidad sigue hoy por hoy no tan cuestionada como la maternidad. Y tenemos el claro ejemplo de, ¿quién decía el otro día? Vi en la prensa que decían, hablamos... pues el 8M. Decían, hablamos de maternidades, pero no estamos hablando de las ausencias de las paternidades. ¿Qué está pasando en México? Donde tenemos que tener programas especiales para ayudar a las mujeres, decimos solteras o solas, para que puedan enfrentarse en el tema de los hijos, para poder sacar adelante a los hijos. Cuando entonces el problema que el Estado está teniendo es que, a ver, si tú preguntas, y esto ya lo han hecho varias investigadoras, Marta, ¿cómo se llama? Una de la Universidad Metropolitana, ella, No es Marta Lamas. no, no, es de la Universidad Metropolitana, Marta Mercado, no recuerdo bien su apellido. Ella hizo un estudio al respecto y le pidió al Poder Judicial y al INEGI que le diera información acerca de cuáles son las causas o los juicios en números más altos que reportan los tribunales y cuáles creen que son los temas de pensión alimenticia. Porque en el fondo tenemos un problema entonces de falta de responsabilidad paterna. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, ni se cuestiona, se asume que son tus hijos, tú verás cómo le haces, pero tú los sacas adelante. Y fíjate que en este caso, al margen de lo que es el concepto de derecho, una mamá es capaz de sacar 3 hijos adelante, pero un hombre, papá, no es capaz de sacarlos. Necesita de la ayuda de los demás. La mamá sí puede, el papá no. Porque está construido así, la sociedad Exacto, era lo que te iba a decir. exactamente, está construida. Entonces, Dao lo que dice, a mí me parece algo bien importante que lo hizo en una recomendación a los países firmantes y es, a ver, lo que tienen que tomar en cuenta es que en ese afán de querer tú legalizar más bien de estigmatizar y criminalizar en un código penal y establecer que será una conducta penada aquella mujer que vaya y aborte, porque tú intentas proteger una vida que, según tú y tu concepción del derecho, dice, es desde que se concibe. Muy bien.
Y dice Sedao, yo te digo cuáles son los resultados que tenemos. Los resultados son que en efecto, aún en esos casos, solamente van a acceder mujeres con poder económico o con adquisición que puedan ir. Las otras no lo van a hacer. ¿Y qué va a pasar? Esas van a ir a lugares insalubres, con médicos que no están, que lo hacen de forma ilegal, y entonces que son pues hospitales o áreas que pues por supuesto que fallecen. El resultado es que terminan falleciendo esas mujeres, dice, y entonces dice Sedao, y entonces tú intentaste desde el derecho proteger una vida que era la vida nueva, ¿no? Pero el resultado fue que terminaron muriendo las dos. Pero tú, sí o sí, de acuerdo a la Convención Americana, a lo que estás obligado es a velar por la vida de momento de las vivas, que son, claro, que son todas las mujeres que están bajo tu deber como Estado mexicano en la prevención, atención, sanción de la violencia. ¿Qué ha pasado entonces contigo? Has fallado. Entonces, Naciones Unidas, a través de ese mecanismo de seguimiento a esta convención internacional que México tiene firmada, lo que nos dice es eso, que el Estado tendría que estar replanteando entonces sus políticas públicas, porque algo está pasando que en la práctica, dice, lejos de lo que haces es criminalizar en la ley y lo que estás provocando es que las mujeres que han sido obligadas a un embarazo, una maternidad no deseada, o aquellas que simple y sencillamente no se sienten preparadas, tuvieron una relación con el novio, pero no se sienten preparadas y a lo mejor no hay una responsabilidad, porque imagínense ustedes qué paradigma cultural también tendríamos y qué cambio histórico tendríamos si cuando una mujer dice estoy embarazada, el otro dijera perfecto, aquí estamos embarazados, ¿qué hay que hacer? ¿Verdad? Pero ante esta falta también de responsabilidad, hay muchas mujeres que dicen, espérate, pero es que aunque tú quieras o aunque yo quiera, resulta que yo primero mi sueño es ser astronauta o ser lo que se me pegue la regalada gana, ¿no? Y entonces resulta que al embarazarme por estas conductas sociales de estereotipar los roles de hombres y mujeres, pues en las mujeres creemos que sí o sí tú tienes que claudicar tus estudios y tus proyectos de vida, pero él sí. ¿Verdad? Él para la casa y él para lo público. Y entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? Pues que ante esos obstáculos o baremos de las mujeres, pues dicen, no, espérate, yo no me siento capaz todavía. Es más, toda mujer tiene que estar preparada para traer un hijo o una hija a este mundo, justamente para poder educarle, donde no haya violencia, donde no se den todos estos tipos de delitos que tenemos de abuso sexual, de violaciones, de tocamientos, de N número de maltratos. Sí. A mí me llama mucho la atención, voy a hacer algunas anotaciones, me llama mucho la atención que estudiamos, estudiamos un montón de autores que nos presentan sus paradigmas y que los anunciamos como la mejor justificación de nuestro derecho. Como una verdad Como una verdad incuestionable. incuestionable, y ahora tenemos el neoconstitucionalismo y tenemos un montón de autores, Manuel Atienza, Paula Comanducci, Gustavo Zagrebelsky, el mismo Atienza, Manuel Atienza, Ferrayoli, Luis Prieto Sanchís, Ferrayoli, Hobbes un poquito más para atrás, Ronald Dworkin, tenemos todos ellos que nos hablan de las bondades del principalismo. de los principios, del principalismo o principialismo por los principios, ¿verdad? De las bondades. La Constitución tiene principios nominados, pero también tiene principios implícitos. El principio se ha considerado por Gustavo Zagrebelsky como las normas más abstractas, orientadoras, pero además las mejores normas fundamentales, dan fundamento al derecho, dan fundamento a las constituciones. Son los principios, el inicio de, incluso se han considerado los principios como preconstituidos al hombre. El hombre cuando entra en la existencia tiene sus derechos humanos, tiene sus principios ahí preconstituidos como una ficción jurídica, pero para que pueda Llevarlos a la práctica. llevarse a la práctica, ¿no? Para que se puedan usar. Y tenemos esos principios, ¿no? Y tenemos esos principios, pero luego en la práctica,
la Corte viola los principios. Las Cortes, inclusive la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, ha hecho ese estudio, ¿no? Ella interpreta la convención. Sí, Exacto, es el maxo, es la el máxima autoridad autoridad interpretativa. intérprete de la convención. Y cuando tiene un caso específico que controvertido que resolver, hace alusión a la Corte Europea de El Derechos Tribunal Europeo Humanos, de Derechos Humanos. hace alusión a otros casos que se han llevado a cabo, donde señala, por ejemplo, que un producto de la concepción y más allá, un ser no nacido, un no nato, no puede competir libremente en derechos Con uno ya. con uno que ya nació, con uno que ya nació. Y los principios que se juegan, que se juegan en el derecho, pues no se aplican, no se aplican. Voy a poner un caso. Ciudad de México, septiembre 10, que es como de 2013. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró lo que estamos platicando, inconstitucional la protección de la vida desde el momento de la concepción, porque la, la Declaración Universal de los Derechos Humanos declara que desde el momento de la concepción se debe proteger la vida. No, el Código Civil del Estado de Jalisco también. El Código Civil, en su artículo 19, lo anuncia y además la Constitución de Jalisco, en su artículo 4, lo declara, ¿no? Aquí Jalisco Bien. lo blindó en la Constitución. Sí, lo blindó en la Constitución. Entonces dice, la Suprema Corte declaró inconstitucional la protección de la vida desde el momento de la concepción al considerar que atenta contra los derechos reproductivos de las mujeres. Ok. Durante la sesión del Pleno de este jueves, 8 ministros coincidieron en que las leyes estatales que protegen el derecho a la vida desde la concepción son inconstitucionales, pues los congresos locales no tienen facultades para establecer desde qué momento inicia la vida humana. Y esto es lo toral. No corresponde, no corresponde, si aquí está, de este año, no corresponde a ninguna legislatura local, ni a este pleno fijar el origen de la vida humana, en especial ante la ausencia de consenso científico. Es claro que el embrión y el feto deben ser reconocidos como bienes constitucionalmente relevantes y deben protegerse de acuerdo con esa dignidad y carácter. Sin embargo, su protección no puede competir plena e incondicionalmente con la de las personas nacidas, afirmó el ministro ponente Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ok, la persona no nacida no puede competir libremente con la persona nacida. Bueno, ¿que no acaso los derechos humanos, la concepción o la definición es la protección del ser humano por ser humano? No por ser nacido. No, lo hubieran acotado por ser ser humano nacido. Bueno, finalmente yo también sobre las decisiones de los ministros y de la clase de ministros que hoy tenemos son totalmente cuestionables. Así es. O sea, con todo respeto, ¿no? Los ministros que están ingresando dejan mucho que desear y yo siempre he pensado precisamente que hasta la jurisprudencia o las sentencias de la Corte deben de ser cuestionadas y tan es así que muchas se van a la Comisión Interamericana y luego se van a estudio de la Corte Interamericana, porque la última palabra no la tiene la Corte. No. No. La Suprema Corte de México, la tiene la Corte Interamericana. La tiene la Corte Interamericana. Claro. Pero otra cosa, yo voy más allá. Porque el contrato social responde a la protección de la vida, ¿no? Yo voy más allá. Podemos decir que la última palabra la tenga. Pero es que justo ese escenario que está planteando la Corte es este escenario donde una mujer tiene que ir o tiene que acudir a un lugar insalubre para realizarse un aborto porque las instituciones no se lo están asegurando de forma idónea o de forma correcta y segura para su vida, y entonces termina muriendo ella.
y el hijo. Y entonces por eso la Corte Interamericana justamente parte del criterio de que, a ver, pero entonces, ¿cuál era la finalidad tú como Estado? ¿A qué estabas obligado de entrada a proteger el derecho de estas mujeres? Dice Ronald Dworkin, los principios son estándares observables, obligatorios, no porque tienen un fin político, económico o social, ni de salud, ni de o cualquier otra, sino que porque son exigencias de justicia, de equidad y de alguna profundidad de moral. Son exigencias del bien, de bondad, esas exigencias, los principios. Ujú. Y entonces, cuando vemos que dice eso Ronald Dworkin y vemos que aquí ya se está decidiendo porque, y qué tal, que son irresponsables, y qué tal que puedan ser niños de la calle, y qué tal que son económicamente insolventes. O sea, ya vemos otras cosas a las que Ronald Dworkin no está de acuerdo, porque dijo, no son exigencias del fin que buscas político, de paz, de salud, de lo que tú quieras, económicos, son exigencias de racionalidad, son exigencias de, de justicia, son exigencias, o sea, tu derecho llega hasta donde llega el Pero derecho yo del creo que otro. corresponde justamente con Yo, el principio de la dignidad humana. Por ejemplo, ¿cómo obligar a una mujer que no quiere ser madre a serlo? Justo, y en precisamente, el discurso de no, las no normas, la puedes dignidad humana Es está por paso por encima. encima. no puedes proteger la dignidad humana desprotegiendo la misma dignidad humana. ¿Cómo es eso que, ok, yo hago con mi cuerpo con lo que quiera como mujer? Excelente, muy bien, ¿verdad? Pero es que no está pues, tu cuerpo, tienes otro cuerpo adentro. No estás haciendo con tu cuerpo lo que quieres. En el momento que tú dices, no quiero este embarazo que tengo, en ese momento también estás matando a ese bebé. Ahora, ¿qué es el aborto? Es el aborto, es una forma bonita de llamarle, por motivo de la edad, homicidio. Estás matando a un ser humano. El ser humano cuando es grande se llama homicidio. Si es entre familiares se llama Claro. parricidio. Si nació vivo se llama infanticidio. Si no ha nacido se llama aborto. Pero lo genérico es el homicidio y Y las es entre diferencias, naciones genocidio. genocidio. Oigan, y pues el tiempo es así. Cronos, ese es inexorable. Cronos, ese sí no perdona. Tenemos ya el tiempo encima, solamente nos queda el tiempo suficiente para escuchar sus conclusiones. Eh, Primero las damas. Claro. Pues indudablemente yo, contrario, respeto pues lo que dice mi compañero, pero sí sigo pensando que son derechos de ellas, que al contrario, justamente se actualizan estos principios de derechos humanos que tienen que ver primero que nada con la dignidad humana, con el principio de igualdad, con la no discriminación y sobre todo con el deber que tiene el Estado mexicano de estar protegiendo a las que de momento existimos aquí, ¿verdad? Entonces, suena muy bonito cuando decimos, pero ¿y qué pasa cuando ellas en ese afán de que hago con mi cuerpo lo que quiero, están matando vidas? Y como Estado nos preocupamos por los niños de la calle, porque claro, ¿qué sucede con todos esos niños que están en la calle? Pues son niños que nadie quiso, ¿verdad? Que ni la madre ni el padre quisieron. Y entonces el Estado se ha encargado de ellos, ¿no es cierto? Vamos conduciendo y vemos la cantidad de niños en la calle, entonces nos parece muy fácil criminalizar a las mujeres, pero la política pública entonces es un poco falsa porque no responde a la problemática que tenemos, puesto que si respondiera entonces, pues perdón, entonces el Estado tendría que entrar al kit y decir, a ver, niños, ningún niño en la calle, todos los tengo que proteger yo. Claro. Y a todos los tengo que mantener yo, a todos les tengo que dar educación, y no tendríamos la sociedad que tenemos tan desigual. Pues, Sin embargo, pues yo creo que nos vas a tener que aceptar otra invitación para hablar sobre los derechos ulteriores de la niñez, ¿no? Claro. Porque también tenemos que comprender muy bien el concepto de niños de la calle a niños en la en la calle. calle. Y yo Ah, fui un niño en la calle.
Ujú. Me dediqué a estar Yo siempre también. en la calle, pero yo no era de la calle, era en la calle. A ratitos era yo de la Porque, calle. porque en aquellos tiempos, ustedes sabrán que en aquellos tiempos, si era un niño muy inquieto, tus papás te decían, salte a la calle. Sí, Hoy no te dejan salir para nada a la calle, ¿no? Lo claro. que menos quieren es que Que estés en andes la en la calle. calle, claro. Y en aquellos tiempos es, vete a la calle, vete a jugar a la Queremos calle. descansar de ti un Queremos ratito. descansar de ti, pero tendremos oportunidad para platicarlo más adelante. Gerardo. Bueno, yo quiero hacer mis conclusiones. Qué bueno que dijo actualización. Escuché la palabra actualización. Sí, sí, sí. Efectivamente, es la persona, el ser humano nacido, es una actualización constante desde la concepción. No puedes dividir al ser humano y decir, nace a partir de las 20 semanas o nace, Entonces, nace, bueno, digo nace, ujú. sale a la existencia a partir de las 20 semanas porque es ilógico, ¿verdad? Lleva una serie de actualizaciones hasta la etapa que uno quiera. Y desde ese punto de vista, el efecto ser humano pensante, racional, que ya está expresando su racionalidad, es el resultado y comparte las propiedades del ser humano que son sus antecesores, ¿no? Desde la concepción. Esa es la conclusión a la que quiero llegar para que se piense en un momento dado. Bueno, ok, tenemos un fin de político o económico o O social todo. o de salud que queremos llegar y va a ser tal, ¿verdad? Pero, pero no va a ser dentro de la racionalidad Claro. científica, ¿no? Sí, Sí, es Va a complicado. ser Es como diferente. cuando aseguramos habrá vida después de la muerte, pero científicamente no lo hemos podido comprobar, igual que tampoco hemos podido medirlo justamente en si hay vida o no hay vida, hasta cuándo se conforma el ser humano en las etapas de cada una. O sea, que hay estudios. Qué interesante porque eso Sí, ya fue probado, sí, está sí, bien probado pero hasta donde, cierto, mira, eh, podemos tener esto y esperamos a ver cuándo se reproduce y tenemos dos tacitas, pues ujú. no, ¿verdad? Pero el embrión lo dejamos y vamos a ver que va Claro que creciendo, va se va creciendo o reproduciendo. sea, no es autónomo. Ujú. ¿Sí me Sí, explico? sí, sí, Y, tienes y- todo. y- y entonces ya vemos desde en qué momento empieza la vida en el ser humano. La concepción hace un ser humano que comparte información Dios. genética y como dijo Ricardo Tapia, este ser se va a ir desarrollando con esa información genética desde la concepción desde la concepción y tiene una información genética que difiere, por ejemplo, de los primates solo en 1%, pero ese 1% nos dio toda la actualización futura, o sea, las potencias. La potencia es capacidad de actualización futura a un ser como nosotros que estamos platicando ahorita en un programa para YouTube. Fíjense ustedes que los he estado escuchando atentamente, como claro también nuestro auditorio, y ustedes han ido de un lado a otro en la teoría muy tridimensional, por supuesto, han hablado de los hechos, los valores, los argumentos y también las cuestiones normativas principalistas. Entonces, han ido de un lado a otro, pero tenemos que considerar que es lo controvertido del derecho, que el derecho cambia, Por eso, los argumentos cambian y claro. el discurso también, porque este El discurso, derecho se adecua a la sociedad. claro, porque este discurso hace 20 años no lo pudiéramos haber tenido, No. no se pudo haber construido. Se construye porque también el derecho tiene que estar transformándose, tiene que estar innovando, pero sigue siendo una cuestión de carácter En Edad controvertida. Media nos queman en la hoguera. Ya se Yo creo que hace poco. Yo les diría, ustedes primero. Lo bueno es que ustedes están aquí en lo controvertido del derecho. Los invitamos también para que vengan a formar parte de nuestra comunidad académica. La doctora y el doctor son base fundamental de nuestro claustro jurídico y también dan clases en la licenciatura, en la maestría,
en el doctorado. Las inscripciones de licenciatura, maestría y doctorado aún están abiertas hasta el 30 de marzo. Venga, intégrese a la comunidad del Instituto de Altos Estudios Jurídicos de Jalisco. Yo quiero agradecerles a todos ustedes el favor de su atención, como también a nuestra invitada de hoy, la doctora Erika Córdoba. Muchas gracias. Que sea la primera de muchas más. Y a mi compañero de todos estos días, como siempre, al doctor Gerardo Águila Carretero, que tiene la visión multidisciplinaria, pues como usted sabe, es abogado y médico. Gracias, Gerardo. Gracias. Buenas tardes.